Bien, señores, gracias por estar siempre con nosotros en el Expreso RD. Yo soy Rafael Lara. Hoy, como siempre, informaciones importantes para todos ustedes. Miren, una importante información que quiero compartir con todos ustedes en las redes sociales, y es que el miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Javier García, anunció que aspirará a la presidencia de la República Dominicana a través del PLD de cara a las elecciones del próximo 2028. Dijo que ha hecho un gran análisis, que ha sopesado bien esta decisión y que entonces estaría dispuesto a buscar la candidatura presidencial del PLD de cara al 2028. Falta mucho tiempo para esto, obviamente. El Partido de la Liberación Dominicana está inmerso en un proceso interno bastante profundo, como ellos ya lo han denominado, que es el 10º Congreso, donde pretenden renovar todos sus organismos, el comité político, el comité central, los comités intermedios, así como también los diferentes comités de base. Obviamente no sabemos cómo va a ser este proceso, todavía ellos no han decidido o no han dado a conocer esta parte, cómo va a ser esta renovación, pero hay que recordar que los últimos congresos que ha realizado el PLD, las últimas renovaciones a las que ha llamado a su militancia, solo ha sido, como quien dice, ratificar ¿eh? una renovación y quedarse todo como está. Eso ha sido lo que ha ocurrido. Escasas excepciones en las que algunos han podido ascender, entrar del comité central al comité político, de algunos comités intermedios, subir al comité central, etcétera, etcétera. Pero hay que señalar que el PLD también está inmerso en una situación bastante complicada, y es esa reducción en sus niveles de votación que registró el pasado 19 de mayo, cuando pues obtuvo solo apenas el 10% de las votaciones en las pasadas elecciones. Esto lo sitúa como un partido en un lejano tercer lugar. Obviamente ellos han dicho que esos no son los votos de ellos, que esa no es el nivel de simpatía que tienen, pero al final de la jornada, cuando, cuando pasan las elecciones, el partido tiene los votos que le contaron. No es lo que usted diga de manera estratégica en los medios, el discurso que usted arme. No, no, no. Usted tiene los votos que le contaron. Y el PLD lo que tiene es un 10% en el electorado. Entonces, en ese partido con un 10% es que Francisco Javier García aspira a la presidencia de la República. Solo dos elementos quiero señalar con este importante anuncio que hace Francisco Javier García. Primero, me llama mucho la atención, muy poderosamente me llama la atención, y es que Francisco Javier García, que fue asesor, fue el jefe de estrategias de la campaña de Abel Martínez en sus inicios, que ustedes saben que se produjo una situación bastante complicada entre ellos, en la que se produjeron desavenencias, y en un momento determinado Francisco Javier García renunció a dirigir la campaña en materia de estrategias con Abel Martínez. Luego se quedó como un lejano asesor. Hay que recordar que luego que pasaron las elecciones, ustedes pues pudieron escuchar unas declaraciones que ofreció Francisco Javier, donde reflejaba todos los encontronazos que alegadamente tuvo con Abel Martínez, de que él le asesoraba a Abel Martínez de que fuese a los medios, de que articulara el discurso de una u otra forma, de que saliera a dar la cara con la gente, a vender el discurso del PLD, y que Abel no lo hacía. Abel hacía las cosas de acuerdo a Francisco Javier cuando él entendía, cuando él analizaba el momento y decía, sí, bueno, ahora yo puedo ir. Entonces, viendo ahora que Francisco Javier García está aspirando a la presidencia de la República, digo yo, pero bueno, pero Abel Martínez obró de manera consciente, de manera correcta, porque
eran adecuadas, eran buenas, eran sanas las recomendaciones que le hacía Francisco Javier ya con un proyecto presidencial. Y si Abel Martínez ganaba la presidencia de la República, ¿el proyecto de Francisco Javier tenía cabida? No, no tenía cabida. Pero también porque los políticos tal vez no le dicen todo a la población, pero ellos saben los papeles que juegan en un momento determinado. Ya ellos saben que no van a llegar a la presidencia de la República, pero podían aspirar a que el partido quede en una muy buena posición. Ahora bien, trabajó Francisco Javier García para que Abel Martínez quedara en una buena posición, que quedara bien frente a los PLDistas y frente al país. No, tal vez no. ¿Por qué? Pero si Abel Martínez hubiese tenido hoy un 20% de las votaciones del 19 de mayo y Francisco Javier iba a tener posibilidad de aspirar, no. Simple y llanamente el PLD iba a ver en Abel Martínez el próximo candidato de cara al 2028. Pero si ustedes se fijan, los comentarios que se han estado haciendo públicamente parece ser que tienen mucho de cierto. Y es que un grupo de altos dirigentes del PLD maniobró para que Abel Martínez quedara chiquitito. Oiga bien, para que Abel Martínez quedara chiquitito en las pasadas elecciones y pues no pudiera volver a aspirar. Entonces, ya con este anuncio que hace Francisco Javier, eso para mí, en términos particular, lo veo clarito. Le hicieron la contra a Abel Martínez para que no quedara habilitado y que pudiera aspirar a la presidencia de la República a través del PLD. Esa es la única explicación que yo le encuentro a este anuncio, incluso a destiempo de Francisco Javier aspirando a la presidencia de la República Dominicana. Y además, que yo, sobre todo en el caso de Francisco Javier, no sé, mucha gente dice que es un gurú en materia política, de que es el gran estratega, de que es un tipo sumamente preparado. Yo a Francisco Javier lo único que le veo es que cuando él tiene que responder una pregunta que la puede contestar en 30 segundos, lo único que le veo es que se toma 10 minutos. Es lo único. O sea, habla mucho y a veces con poca sustancia. Es lo único que yo le veo a Francisco Javier. Y si Francisco Javier, entonces, si ese es el arma con la que el PLD va a la guerra del 2028, bueno, pues ya entonces veremos cómo se va a enfrentar a Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo y a Carolina Mejía o a David Collado en el PRM, porque para mí esos son los candidatos que van a estar en el 2028. Repito, clarito quedó con este anuncio de Francisco Javier de que aspira a la presidencia de la República, de que hubo un gran grupo del PLD, de su comité político y otros organismos que obraron en contra de Abel Martínez para que quedase chiquitito en las pasadas elecciones presidenciales del 19 de mayo. Bye bye.